Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar sobre la fundamentación científica del transgeneracional. Vamos a recordar un poco qué es el transgeneracional o el análisis transgeneracional. Es buscar, investigar, indagar, contemplar, meditar en la información que el clan familiar va transmitiendo de generación en generación y que esta información está guardada en el alma familiar, en el inconsciente biológico de sus miembros, para que un conflicto que no fue procesado, que no fue gestionado, se pueda resolver en las generaciones posteriores. La información transgeneracional es todo aquello relacionado con la memoria familiar. Es decir, es una herencia inconsciente en donde lo que vamos a buscar es qué es lo que se esconde en mi clan o en mi sistema familiar. Además, el análisis transgeneracional estudia cómo las experiencias traumáticas, los patrones emocionales, relacionales y de afrontamiento o no afrontamiento se transmiten de generación en generación sin que necesariamente estos hechos, estos sucesos o ese trauma haya sido hablado o se recuerde de forma consciente. Entonces, no es que heredemos recuerdos, lo que heredamos son las adaptaciones biológicas, psicológicas, emocionales y vinculares. Todos estamos vinculados a nuestro sistema familiar porque de nuestros ancestros nos vino dada la vida. No importa si les hemos conocido o no, no importa si nos recordamos de ellos, no importa que no sepamos ninguna historia de nuestros ancestros. De todas formas, ese vínculo no se puede perder. Es decir, el vínculo no es igual a tener una relación. Yo puedo tener o no relación con personajes de mi árbol familiar, pero siempre voy a estar vinculada o vinculado a ellos. Y vamos a hablar ahora un poquito sobre las teorías que sustentan, las teorías científicas que sustentan el estudio del transgeneracional, porque a veces da un poquito de inquietud, a veces se le llama a esto una pseudociencia, como que si fuera algo esotérico, y en realidad hay mucha fundamentación científica detrás del análisis transgeneracional. Vamos a empezar en 1947 con el doctor Gabor y su teoría del holograma. Él era un físico húngaro que ganó el premio Nobel y él desarrolló esta teoría del holograma donde ha dicho que el todo está en las partes y la parte se encuentra en el todo. El todo sería nuestro sistema familiar y cada uno de nosotros con nuestro inconsciente individual forma parte de este gran inconsciente colectivo familiar. Y por eso es que todos los miembros de un sistema familiar llevan consigo la información de todo el sistema. Y esto nos facilita comprender la lógica del árbol cuando hacemos el análisis transgeneracional y usamos ese maravilloso formato que tenemos para hacer este análisis de forma correcta en nuestra diplomatura de coaching neurobiológico. Cuando llegamos a esa parte de comprender la lógica de nuestro árbol, es importante que tengamos en cuenta esta teoría del holograma. Partimos de una problemática, de un bloqueo actual, de una sintomatología, aunque no tengamos mucha información de nuestra familia, y vamos a conectar con esa información que está almacenada en nuestro inconsciente. La teoría de los campos morfogenéticos y la resonancia mórfica fue desarrollada por el científico Rupert Sheldrake y él decía que hay una memoria propia acumulada en cada especie y que resuena en cada uno de los miembros de esa especie. Esto es meramente por un tema de sobrevivencia. Los campos mórficos entonces son esta memoria basada en esa similitud que tiene cada especie y que además son aprendizajes que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo como un mecanismo para poder sobrevivir. Y se aplica a toda partícula, a los átomos, a las moléculas, a los organismos vivos, a los cristales, a los animales, a las plantas, a las sociedades,
a los planetas y a las galaxias. Entonces, las familias tienen sus propios campos mórficos y nosotros, cada uno de nosotros, estamos dentro de ese campo mórfico familiar e inclusive cultural. Y por lo tanto vamos a resonar con la información de nuestro clan. De ahí que tengamos comportamientos similares, que tengamos parecidos físicos, inclusive con nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos que no hemos llegado a conocer, o intereses similares, hobbies parecidos, profesiones similares, porque hay una resonancia de la información. A mí me gustan mucho estas fotografías que he puesto acá, porque en un cardumen de peces, por ejemplo, es muy fácil de ver cómo funcionan estos campos mórficos, porque los peces es como si danzaran al unísono en milésimas de segundo para defenderse de los depredadores y ellos están conectados a esta red, por decirlo así, como a su propio Wi-Fi. Y todos nosotros estamos conectados a nuestra red Wi-Fi con nuestro sistema familiar y con el Wi-Fi de nuestra especie. Es como, me gusta usar la analogía del grupo de WhatsApp. Todos pertenecemos al grupo de WhatsApp de nuestro sistema familiar y ahí hay muchos mensajes y hay mucha información. Ahora, de mí depende el que yo quiera leer esos mensajes, pero los mensajes están ahí, en mi WhatsApp sistémico familiar, por decirlo de alguna manera. Entonces, la biología hace esto como un mecanismo de sobrevivencia para que las generaciones posteriores no tengan que aprender lo que le funcionó a las generaciones anteriores para poder sobrevivir. Entonces, aprender algo nuevo resulta más fácil para las nuevas generaciones porque tienen más espacio en su memoria actual y todo lo que ya se aprendió en generaciones anteriores está almacenado en esa biocomputadora cerebral orgánica que tendrá cada una de las especies. Otra teoría que sustenta cómo es que resonamos con la información de nuestros ancestros, inclusive muchas generaciones atrás, es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una propiedad que se estudió en 1935 por Einstein, Rosen y Podolsky, en donde ellos explican cómo un conjunto de partículas entrelazadas quedan unidas en su existencia aunque estén a años luz de distancia. Entonces, si la partícula A quedó entrelazada con la partícula B, cuando se le aplica un estímulo a la partícula A para que gire en una dirección, la partícula B, aunque esté a años luz de distancia, empieza a girar también. Es decir, la partícula que ha quedado entrelazada cuánticamente es afectada de manera inmediata. Y nosotros los seres humanos estamos hechos de partículas porque somos energía, estamos hechos de átomos, de moléculas, de tejidos, de órganos y de sistemas, y estamos entrelazados con nuestra familia. Por lo tanto, cuando se produce un cambio en el sistema familiar de un individuo, todo el sistema se va a ver afectado, va a haber una resonancia. Muchas veces, o la mayoría de las veces, esta resonancia es totalmente inconsciente. Y cuando una persona hace el análisis transgeneracional, como los enseñamos a hacer en el módulo 7 de nuestra formación, y la persona trasciende esa dinámica tóxica, ese patrón, ese bloqueo o ese programa, como le llamamos, entonces todo su sistema familiar se va a ver afectado positivamente. Hoy por hoy, la epigenética conductual nos dice que las experiencias de las personas no desaparecen, sino que es como que si se pegaran a ellas en forma de un residuo molecular que puede modificar su estructura genética. Ya no estamos bajo el predeterminismo genético en donde estábamos como condenados a nuestra genética. Hoy la epigenética, el prefijo epi quiere decir por encima de, entonces sería por encima de la genética, nos dice que nuestros genes pueden ser activados para expresarse
o inhibidos en su expresión. La conducta epigenética, sobre todo en estudios que ha realizado el doctor Mini, que es un neurólogo especializado en psiquiatría biológica, demuestra cómo las experiencias traumáticas de nuestro pasado o del pasado de nuestros ancestros dejan marcas moleculares en nuestro ADN. El biólogo molecular Skinner dice o habla sobre una herencia epigenética transgeneracional. Es decir, cualquier factor ambiental que influya en la salud física y emocional no solo va a afectar al individuo que está expuesto a esos factores, sino también a su descendencia. ¿Cómo? Haciendo una predisposición genética como un mecanismo de sobrevivencia. Hay estudios que han sido ampliamente comprobados de madres que cuando están embarazadas, han pasado por hambrunas. Automáticamente los hijos de esas madres tienen una predisposición genética para acumular grasa. Es decir, nacen con una hiperactivación en su sistema nervioso que les dice hay carencia, hay peligro de morir de inanición, por lo tanto, su sistema va a estar predispuesto a acumular grasa, inclusive llegando a tener problemas de obesidad infantil. Y no porque haya malos hábitos alimenticios o una alimentación incorrecta necesariamente, sino porque ha habido esa predisposición genética y estos hijos están sobreadaptados por el mensaje que quedó grabado en su inconsciente de la hambruna que vivió mamá mientras yo estaba en su vientre. Y esto es justamente epigenética. La epigenética nos dice que las situaciones de estrés extremo en nuestros genes generan niveles altos de cortisol, como ya sabemos, que es una de las hormonas del estrés, y estos niveles altos de cortisol dejan unas marcas químicas en lo que se llama la metilación del ADN. eh, También en las células germinales, en los óvulos y los espermatozoides. Es decir, que, y esto comprueba el proyecto sentido que tienen mis padres para mí, inclusive antes de concebirme, ya se ve afectado este proyecto por qué marcas químicas están teniendo los óvulos o el óvulo y los espermatozoides de papá, que son los que van a hacer la fecundación y me van a crear a mí, ¿verdad? Entonces estas marcas se heredan y se predisponen así a las siguientes generaciones a responder de la misma manera ante estímulos similares. De ahí que puedan venir fobias, por ejemplo, sin una causa aparente en la persona de la siguiente generación, o tristezas o depresiones clínicas diagnosticadas sin una causa aparente, pero es porque ya hubo una marca química gracias a esta metilación del ADN. Y algunos hallazgos relevantes esto está también ampliamente estudiado en hijos de sobrevivientes del Holocausto, en donde hay alteraciones de los receptores del cortisol, específicamente los receptores FKBP5, y es decir que la persona ya nace con un estrés crónico, ya nace predispuesta a estar recibiendo cortisol en una mayor medida por el estrés que vivieron los ancestros. También en los estudios de los descendientes de guerras, de las personas que han vivido guerras, hambrunas, violencia extrema, demuestran una mayor vulnerabilidad al estrés y cambios metabólicos y hormonales en las siguientes generaciones. Entonces, no es que se hereda el trauma en sí mismo, no es que heredamos la situación o el recuerdo específico del ancestro, sino heredamos la consecuencia de ello, que es una mayor sensibilidad al estrés. Heredamos inclusive marcas emocionales. Y solo para hacer una aclaración en cuanto a qué es esta metilación del ADN. La metilación del ADN es como si fuera un interruptor biológico que le dice a cada uno de tus genes cuándo se expresan y cuándo se inhiben.
sin cambiar la secuencia del ADN en sí misma. El ADN es como una gran biblioteca que tenemos de información, como si fuera una huella, un mapa genético. Y no todos los genes están expresados o están encendidos, por decirlo de alguna manera. Es decir, los científicos inclusive han llegado a concluir que apenas expresamos el 95%, perdón, el 5% de nuestros marcadores genéticos. Es decir, que hay un 95% de marcadores genéticos que antes se le llamaba el junk DNA o el ADN basura, que pensaban que no servía para nada. Y no, son muchos genes y muchas combinaciones de genes que tenemos en nuestras cadenas de ADN que están como dormidas, latentes y que ante un estímulo externo, le hace un estímulo físico, un estímulo emocional que deja una huella química en nuestro cuerpo porque altera nuestras hormonas. em, Todo nuestro organismo está regido por las hormonas y los cambios hormonales. Entonces, cualquier alteración en nuestras hormonas que que implique o que evidencie estrés va a va a tener un impacto en nuestro ADN. Es como si nuestro ADN fuera un libro de recetas y cada gen es una receta. Entonces, la metilación del ADN son grupos de hidrógeno y carbono que se van adheriendo como post-its sobre algunos genes, sobre alguna de estas recetas. Entonces, cuando hay post-its, cuando hay muchos metilos, esa receta no se puede leer. El gen queda inhibido. Y cuando no hay post-its, entonces esa receta se puede leer, el gen queda encendido. Algunos genes nos conviene que se lean, por ejemplo, el gen supresor del cáncer. Y cuando este gen no se puede leer y sí se puede leer el gen que activa el cáncer, entonces la persona va a desarrollar muy probablemente esta enfermedad o está en un proceso de desarrollar esa enfermedad. Otra de las bases científicas es la neurociencia y su descubrimiento de las neuronas espejo. Las neuronas espejo permiten la empatía y el aprendizaje por imitación dentro de la especie, en el sistema familiar. Lo tenemos todos los mamíferos. Entonces nosotros podemos ver cómo el niño mapea las reacciones emocionales de sus padres. Inclusive puede mapear dolores secretos y los va incorporando como propios. Recordemos que cuando somos niños somos puro inconsciente. No tenemos todavía formado nuestra corteza perifrontal, que es la parte racional y es la que después nos ayuda a filtrar la información. Cuando somos niños somos puras esponjas, estamos full inconsciente, cerebro reptiliano, cerebro límbico y estamos absorbiendo toda la información, inclusive aquella que no podemos ver o tocar, porque estamos dentro de ese Wi-Fi del que hablaba antes. El cerebro prioriza la pertenencia al clan como un circuito de sobrevivencia. Entonces, cuando repetimos un patrón, a esto es lo que llamamos una lealtad invisible, en realidad estamos siguiendo una orden biológica inherente a nuestra especie que significa seguridad para no ser excluidos del grupo o de la manada. Los seres humanos somos los mamíferos que nacemos más inmaduros y somos los mamíferos que más años tardamos en madurar y en poder separarnos de la manada para empezar una manada propia. Los caballos el mismo día ya están de pie, igual que los venaditos y las jirafas, y empiezan a dar ya sus primeros pasos a las horas de haber nacido. Nosotros no, nosotros nos tardamos un año para empezar a caminar y 2 años para que nuestro sistema motor grueso esté totalmente desarrollado. Y las neuronas de nuestra corteza perifrontal, del lóbulo frontal, están completas, formadas al 100% hasta que tenemos alrededor de 24 años. Entonces, imagínense todo el tiempo que nos lleva a nosotros poder
madurar y por eso es que necesitamos y dependemos biológicamente de nuestra manada o de nuestros cuidadores para la sobrevivencia. Y entonces se activa este mecanismo biológico de ser leales a, a repetir inclusive aquellos patrones que son tóxicos, porque lo que no queremos es ser diferentes, porque no queremos ser expulsados del sistema familiar, porque entonces llega un mensaje biológico de peligro, peligro de muerte inminente. De hecho, en algunas tribus de África y en varias tribus antiguas, la sentencia de muerte cuando una persona cometía un crimen era el destierro y se sabía que la persona desterrada iba a morir a los pocos días. Y luego tenemos también la teoría de sistemas. La teoría de sistemas propuesta por el Ludwig von Bertalanffy, perdón, lo dije mal, Bertalanffy, aplicada a la familia y que luego fue estudiada y analizada clínicamente o practicada clínicamente por autores como Anselin Schutzenberger, nos habla del homeostasis familiar, es decir, que el sistema familiar siempre va a buscar el equilibrio como cualquier sistema. Y si hay algún vacío, estos serían los excluidos o los que han quedado como excluidos porque no se ha podido realizar un duelo, el sistema familiar siempre va como a empujar a un miembro de generaciones posteriores para que compense esa falta y que así el sistema pueda recuperar ese equilibrio. Y entonces ahí es cuando decimos que la persona está trayendo la memoria fantasma de ese ancestro. Pero fantasma es solo una manera coloquial de hablar, no tiene nada que ver ni con espiritismo, ni con seres no encarnados, sino que se le llama o se le llamó memoria fantasma porque está escondida en el inconsciente esa memoria, no está visible. Y de ahí la importancia de hacer el trabajo del análisis transgeneracional para traer al consciente esas memorias que han quedado escondidas en el inconsciente. Y Bowen demostró que la ansiedad no resuelta se desplaza generacionalmente a las generaciones posteriores buscando esos canales de descarga. Entonces vienen hijos que presentan sintomatologías o conflictos que no tienen que ver con su historia necesariamente, sino que están como repitiendo eh, o compensando la historia o los conflictos o los bloqueos que vivieron los ancestros. Entonces, esto no es algo como místico, esotérico, sino que es una dinámica relacional repetitiva. Y la neurobiología del trauma, hay muchos autores especializados en la neurobiología del trauma. Bessel van der Kolk, que es uno de mis favoritos. Ellos dicen que el trauma altera el eje hipotalámico pituitario adrenal, que es este eje HPA. Es el eje que se activa por nuestro sistema nervioso simpático ante el estrés. Y el trauma también va a alterar la amígdala, la va a volver como mucho más grande y mucho más sensible a estímulos externos y también altera la corteza prefrontal. Es decir, la corteza prefrontal o el lóbulo frontal se apaga ante el estrés. Entonces, los padres con trauma tienden a criar a sus hijos desde estados de una hipervigilancia o de un congelamiento o desconectados totalmente, disociados de la emocionalidad o del entorno. Y los niños van a sintonizar con este sistema nervioso del cuidador, hacen una incorporación emocional porque se están corregulando constantemente. Entonces, esto explica por qué hay patrones de ansiedad, de emociones repentinas como la ira, se van repitiendo sin que haya un trauma en las generaciones posteriores. Simplemente se repiten porque se ha quedado esta memoria en el eje
en el eje hipotalámico pituitario adrenal. Y nosotros proponemos como una herramienta hacer el cálculo de los dobles según las fechas de nacimiento, de muerte y o de concepción. Y esto responde a los ciclos biológicos. En el análisis transgeneracional, ser doble de un ancestro por fecha de nacimiento o de muerte o por llevar el mismo nombre no tiene que ver con magia o con cosas raras como Ouija o cosas así extrañas espiritistas, sino con una identificación inconsciente proyectada. Nosotros estamos haciendo constantemente proyecciones. Lo que creemos que nos pasa afuera en realidad es una proyección de la información que llevamos dentro. Y nuestro inconsciente, como ya expliqué antes, se identifica con los miembros de su sistema familiar porque lo que menos quiere es no pertenecer a la tribu por lo que ya expliqué biológicamente antes. Entonces, el cerebro biológico funciona con estos ciclos biológicos memorizados. Si un evento traumático ocurrió a una determinada edad o en una determinada fecha, el sistema nervioso se va a mantener en alerta cuando se aproximen esas fechas en las generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque el mensaje que quedó grabado es, cuidado, a los 15 años o a los 10 años, a mí me ocurrió esto, que quedó ahí congelado, frisado en el tiempo porque no lo pude manejar, no tenía los recursos emocionales, psicológicos, inclusive físicos para poder transitarlo, resolverlo, liberarlo y sanarlo. Entonces quedó ahí como una memoria congelada en el tiempo y en las generaciones siguientes pueden aparecer síntomas físicos a esa edad o pueden aparecer cambios en el comportamiento a esa edad o en la fecha en la que ocurrió el evento traumático. Aunque la siguiente generación, la persona de la siguiente generación no entienda o no sepa el por qué está viviendo esto, en realidad hay un para qué. El para qué es para traer al consciente, es un intento del sistema familiar, del alma familiar, de traer al consciente eso que no quedó resuelto en las generaciones anteriores para que alguien le pueda dar solución y finalmente poder liberar esa carga bioenergética. Entonces, cuando decimos que tenemos afinidad o que soy doble de alguien por fecha, estamos hablando o estamos usando el rango de hermandad, es decir, los meses que distan de la fecha de mi nacimiento, que pueden ser 3 meses, 6 meses o 9 meses. Y esto se basa en los trimestres de la gestación y en los ciclos estacionales que han quedado grabados en la memoria biológica. Cada 3 meses tenemos un cambio de estación. El síndrome aniversario es la tendencia a repetir eventos o incluso sintomatología o enfermedades en la fecha exacta con un rango de más menos 7 o 10 días en que le ocurrió a un ancestro. Es una respuesta de estrés postraumático transgeneracional. Y los nombres el nombre que nos ponen es nuestra primera etiqueta social de identidad. Entonces el cerebro asocia el nombre a la historia de ese ancestro que llevaba ese mismo nombre y activa redes neuronales similares a las de esa persona. Ustedes podrán preguntarse, pero ¿cómo similares? ¿Cómo puedo yo tener redes similares a las de un tatarabuelo que no tengo idea ni quién fue? Pero ya hablamos que nuestro código genético es una gran biblioteca, nuestras cadenas de ADN son un gran libro de recetas que desconocemos. Y vamos a poder ir conociendo esas recetas en la medida en que cada uno de estos genes se vaya expresando o no o en la medida en que vayamos viviendo ciertos bloqueos o ciertas problemáticas que no hemos podido resolver. Detrás de toda problemática, de todo síntoma y de todo bloqueo, hay un drama, hay un duelo no procesado. Y cuando hablo de duelo no procesado, no necesariamente estoy hablando de una persona que murió. Nosotros todos llevamos muchos duelos dentro cuando pasamos de la
niñez a la adolescencia, el adolescente está haciendo el duelo del niño que fue y que ya no es, y le está dando la bienvenida a ese adolescente proyectándose a la vida adulta. Cuando nos casamos, hacemos el duelo de la persona soltera que éramos y cambiamos nuestro comportamiento y nuestra dinámica y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por ejemplo, con este evento social que llamamos casamiento. No digamos cuando nos divorciamos, cuando tenemos hijos. Hacemos el duelo de de la persona que era sin hijos, con menos responsabilidades y con mayor libertad. Y cuando nos vienen los hijos, nos encontramos con que tenemos más responsabilidades y menos libertad, porque ahora tenemos que cuidar de alguien que depende 100% de nosotros. Entonces, nosotros vamos viviendo diferentes duelos cuando cambiamos de casa, cuando nos cambiamos de país. Cada cambio representa un pequeño duelo, sobre todo si lo vivimos con una sensación de pérdida. Entonces, cuando lo vivimos con una sensación de pérdida, se convierte en un duelo bloqueado. Cuando logramos transitar esos cambios de forma armoniosa, sencilla, de forma positiva, ahí no hay un duelo bloqueado. Esta técnica, por supuesto, que no busca predecir el futuro, no es una bola de cristal en donde ahí me voy a encontrar las respuestas de lo que yo tengo o no tengo que hacer en mi futuro, sino que lo que busca es hacer consciente la información biológica que ha quedado grabada en ese inconsciente para que el neocórtex, que es nuestra parte racional y consciente, pueda reinterpretar ese trauma y liberar ese sistema límbico que quedó con esa carga de sobrevivencia a tope. Y, por supuesto, la memoria implícita y la memoria narrativa familiar. El cerebro almacena las memorias implícitas antes del lenguaje, desde que estamos in útero. Entonces, los silencios familiares, los secretos, los duelos no elaborados, como ya decía antes, se van transmitiendo, aunque nunca se haya hecho verbal, aunque nunca se haya hablado, se va transmitiendo como una tensión y se expresa en las siguientes generaciones como síntomas o como los roles que vamos adquiriendo, que es lo que nosotros vemos también como los arquetipos y que estudiamos también eh, con qué arquetipo siento yo que estoy identificada o identificado y que eso está modificando el rol o está afectando el rol que estoy teniendo hoy en mi vida con respecto a mí mismo, con respecto a la vida, con respecto a los demás, con respecto a mi sistema familiar. Entonces, esta frase me encanta, el niño siente lo que no se dice. Cuando los papás dicen, ah, pero es que nosotros nunca nos peleamos enfrente de nuestros hijos, no importa. El niño ya sabía que había un problema, que hay una discusión, porque lo pudo sentir en la vibración, en la energía, en esa tensión que se transmitió. Entonces, yo espero que esto ayude un poco a aclarar toda la fundamentación científica que hay detrás del análisis transgeneracional y les invito a animarse a hacer el estudio, el análisis transgeneracional con ustedes mismos, con su propio árbol, con la información de fechas si las tienen y si no tienen las fechas, pues no importa. Hay diferentes herramientas, diferentes protocolos y modelos de aplicación que nosotros enseñamos en coaching neurobiológico para poder acceder a la información que está almacenada en nuestra inconsciente y que nuestro cuerpo lo expresa como una resonancia. Así que ánimo porque esto no es más que una herramienta más de las muchas que hay en este maravilloso camino de sanación y en ese viaje del autoconocimiento en el que las personas valientes estamos metidas y decididas a trabajar, a sanar y a resolver para dejarle el camino más limpio y más libre, no solo a nosotros, sino a todos los que vendrán en las generaciones posteriores. Un beso y un abrazo grande para todos.